Roberto abrió los ojos sintiendo como si una neblina espesa envolviera su mente, las palabras de Elena resonando en su cabeza como ecos lejanos que no lograba descifrar. Sus manos temblaron mientras intentaba recordar si había tomado sus medicamentos matutinos o si era solo otro de esos momentos donde su cerebro parecía desconectarse del mundo. La confusión era tan densa que hasta respirar se sentía extraño, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado durante la noche. «Roberto, te estoy hablando desde hace 5 minutos», le dijo Elena desde la cocina, con esa mezcla de preocupación y frustración que había comenzado a aparecer en su voz últimamente. Él la miró sin comprender completamente lo que acababa de escuchar, como si las palabras llegaran a través de un cristal empañado. Era la tercera vez esa semana que se quedaba perdido en medio de una conversación, mirando al vacío mientras su mente navegaba por lugares que él mismo no reconocía. Se llevó la mano a la frente, masajeando las sienes con movimientos circulares que ya se habían vuelto un hábito desesperado. ¿Te despiertas sintiendo que tu mente está envuelta en una niebla que no se disipa? Hay 4 medicamentos que probablemente tienes en tu botiquín ahora mismo y que pueden estar robándote la claridad mental sin que te des cuenta. Comenta si también sientes que tu mente ya no es la misma de antes. Quiero saber quién más pasa por esto. Roberto había sido contador durante 30 años en una pequeña firma de la ciudad de Toluca, a las afueras de la Ciudad de México. Su mente siempre había sido su herramienta más confiable, capaz de manejar números complejos y resolver problemas financieros con la precisión de una calculadora. Sus colegas lo llamaban la computadora humana, porque podía hacer cálculos mentales que otros necesitaban verificar 3 veces. Pero en los últimos 6 meses, algo había cambiado de manera tan gradual que al principio nadie lo notó, ni siquiera él mismo. Pequeñas cosas al principio. Olvidar dónde había puesto las llaves del auto, confundir los nombres de sus nietos pequeños, perderse en calles que conocía desde la infancia. «Es normal a nuestra edad», se repetía mientras organizaba sus pastillas en el dispensador semanal que Elena le había comprado después del primer olvido importante. 4 medicamentos diferentes, prescritos por 3 médicos distintos a lo largo de los años, cada uno para resolver un problema específico, sin considerar cómo interactuaban entre sí. El primero era un medicamento para la presión arterial, que tomaba desde hacía 5 años después de un susto durante un chequeo de rutina. El segundo era para dormir mejor, que había comenzado después de una época de estrés laboral intenso, cuando la empresa atravesaba dificultades financieras. El tercero era para la acidez estomacal, porque las comidas picantes mexicanas que tanto amaba ya no le sentaban igual que antes. Y el cuarto, un relajante muscular para esos dolores de espalda que aparecían después de trabajar en el jardín los fines de semana, cuidando los tomates y chiles que Elena usaba para cocinar. Elena lo observaba desde la puerta de la cocina cada mañana, notando cómo su esposo contaba y recontaba las pastillas con la misma expresión de confusión, como si no confiara en su propia memoria, o como si las pastillas fueran extrañas para él cada día. Sus movimientos se habían vuelto más lentos, más indecisos. «Roberto, ayer me preguntaste 3 veces a qué hora era la cita con el dentista», le dijo con suavidad, tratando de no sonar alarmista. «Y cuando fuimos al mercado central, no recordabas qué veníamos a comprar, aunque habíamos hecho la lista juntos en la mesa del desayuno». Él levantó la vista desde su dispensador de pastillas, y por un momento, Elena vio en sus ojos esa expresión de niño perdido que tanto la asustaba últimamente. Era como si Roberto estuviera constantemente tratando de encontrar algo que había perdido, pero sin saber exactamente qué era. «Estoy bien, mi amor. Solo cansado», murmuró, pero ambos sabían que era algo más profundo que el cansancio físico. Era como si Roberto fuera desapareciendo poco a poco, sustituido por una versión menos nítida, menos presente de sí mismo. Esa misma tarde, mientras intentaba leer el periódico local como había hecho religiosamente durante los últimos 20 años, las letras parecían bailar frente a sus ojos. No era un problema de vista. Había ido al oftalmólogo el mes anterior y todo estaba perfecto. Era su cerebro el que no lograba procesar la información como antes. Leía la misma línea una y otra vez, pero las palabras se desvanecían de su memoria antes de que pudiera conectarlas con la siguiente frase. Era frustrante y aterrador al mismo tiempo.
¿Qué me está pasando?, susurró para sí mismo esa tarde, sentado en su sillón favorito del living, sintiendo por primera vez un miedo real y profundo. No el miedo natural a envejecer, sino el miedo existencial a perderse a sí mismo, a convertirse en un extraño en su propia vida, en su propia casa, con su propia esposa. Elena había comenzado a escribir recordatorios y pegarlos estratégicamente por toda la casa. Cierra la llave del gas después de cocinar, toma tus medicamentos con el desayuno, la cita con el doctor es a las 3 p.m. del martes. Cada post-it amarillo era una pequeña admisión dolorosa de que su mente ya no era el instrumento confiable que había sido durante décadas. Por las noches, cuando Elena creía que dormía profundamente, Roberto permanecía despierto mirando el techo de su habitación, tratando desesperadamente de recordar detalles específicos de su día. ¿Había almorzado? ¿Con quién había hablado por teléfono durante la tarde? ¿Por qué Elena lo había mirado con esa expresión de preocupación mezclada con tristeza durante la cena? Los recuerdos se deslizaban entre sus dedos como arena fina, dejándolo con una sensación de vacío interno que lo aterrorizaba más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado en sus 58 años de vida. Las semanas siguientes fueron como descender por una escalera empinada hacia un lugar cada vez más oscuro y confuso. Roberto comenzó a despertar no solo con la mente nublada, sino con una sensación extraña de desconexión, como si su cerebro fuera un televisor con mala señal que se desenfocaba constantemente. Los episodios de confusión ya no eran ocasionales, se habían vuelto parte de su rutina diaria, apareciendo sin aviso en los momentos más inesperados. Una mañana, mientras preparaba su desayuno habitual, Roberto se quedó parado frente al refrigerador durante 10 minutos completos, sin recordar qué había ido a buscar. Elena lo encontró allí, con la puerta abierta, mirando fijamente los estantes como si fueran un rompecabezas imposible de resolver. «Roberto, ¿qué necesitas del refrigerador?», le preguntó con cuidado. Él parpadeó varias veces, como despertando de un sueño, y murmuró: No me acuerdo. La leche se había calentado, el café se había enfriado, y él no tenía idea de cuánto tiempo había estado ahí parado. Lo que Roberto y Elena no sabían era que cada mañana, sin darse cuenta, estaba cometiendo un error que millones de adultos cometen diariamente. Al tomar sus 4 medicamentos juntos, con el estómago vacío y acompañado solo de una taza de café, estaba creando una tormenta perfecta en su sistema nervioso. El medicamento para dormir, aunque lo tomara por las mañanas siguiendo las indicaciones incorrectas que había entendido mal, seguía afectando sus neurotransmisores durante todo el día. El relajante muscular interactuaba con el medicamento para la presión, ralentizando no solo sus músculos sino también su capacidad de procesar información. Elena había comenzado a notar patrones preocupantes. Cada vez que Roberto tomaba sus medicamentos, aproximadamente 1 hora después parecía desaparecer mentalmente. Se volvía más lento para responder, sus ojos perdían brillo y sus movimientos se hacían torpes y vacilantes. Pero como los médicos les habían dicho que todos esos medicamentos eran completamente seguros y necesarios para su salud, nunca conectaron los puntos entre las pastillas y el deterioro cognitivo. El segundo error grave que Roberto cometía era automedicarse con medicamentos de venta libre cada vez que sentía algún malestar. Cuando le dolía la cabeza por la confusión mental, tomaba analgésicos que contenían difenhidramina. Cuando se sentía ansioso por no recordar las cosas, Elena le daba té de valeriana junto con su medicamento para dormir. Cuando tenía problemas digestivos por la combinación de medicamentos, agregaba antiácidos de diferentes marcas. Sin saberlo, estaba creando un cóctel farmacológico que su cerebro de 58 años no podía procesar adecuadamente. Una tarde de martes, Roberto tuvo su episodio más aterrador hasta entonces. Estaba manejando hacia el banco, una ruta que había hecho miles de veces en los últimos 15 años, cuando de repente se encontró completamente perdido. No reconocía las calles, no sabía hacia dónde había estado dirigiéndose, y por un momento aterrador, no recordaba ni siquiera su propio nombre. Se detuvo en el acotamiento, con las manos temblando sobre el volante, mientras otros conductores tocaban el claxon y pasaban a su lado. Tuvo que llamar a Elena, quien lo encontró 40 minutos después,
todavía estacionado, con los ojos vidriosos y una expresión de pánico que ella nunca había visto antes. «Me está dando Alzheimer», le dijo Roberto a Elena esa noche, con lágrimas en los ojos. «Mi padre tuvo Alzheimer, y ahora me está pasando a mí». Elena lo abrazó, pero por dentro también estaba aterrada. Habían programado cita tras cita con diferentes especialistas, pero cada médico los tranquilizaba diciendo que era estrés, depresión leve o envejecimiento normal. Nadie les preguntaba sobre la combinación específica de medicamentos que Roberto tomaba, ni sobre cómo los tomaba, ni sobre los suplementos adicionales que había agregado por su cuenta. El tercer error crucial era que Roberto había desarrollado el hábito de tomar sus medicamentos con bebidas que potenciaban sus efectos negativos. Por las mañanas, los tomaba con café cargado, que interfería con la absorción. Por las noches, cuando se sentía especialmente ansioso, los acompañaba con una cerveza creyendo que lo ayudaría a relajarse. Elena, sin saberlo, también contribuía al problema preparándole jugos de toronja frescos, que alteraban la metabolización de varios de sus medicamentos, multiplicando sus efectos sedantes. Los fines de semana se habían vuelto especialmente difíciles. Roberto solía ser quien organizaba las reuniones familiares, quien contaba las mejores historias, quien ayudaba a sus nietos con las tareas de matemáticas. Ahora se quedaba sentado en una esquina, observando las conversaciones como si fueran en un idioma extranjero. Sus hijos adultos comenzaron a intercambiar miradas preocupadas, cuando Roberto repetía la misma pregunta 3 veces en media hora, o cuando se quedaba con la frase a medias, como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo mientras lo decía. Elena empezó a cargar con toda la carga mental de la casa. Ella pagaba las cuentas porque Roberto había comenzado a confundirse con los números. Ella manejaba cuando salían juntos porque Roberto había admitido, después del episodio del banco, que a veces no recordaba las reglas de tránsito básicas. Ella respondía por él en reuniones sociales porque Roberto tartamudeaba o daba respuestas que no tenían sentido con las preguntas que le hacían. La gota que derramó el vaso fue cuando Roberto, una tarde de jueves, no reconoció a su propio nieto de 8 años que había llegado de visita. El niño corrió hacia él gritando, «¡Abuelo!», como siempre hacía, pero Roberto lo miró con expresión vacía y le preguntó a Elena, «¿Quién es este niño?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena vio cómo su nieto, confundido y herido, se refugió detrás de sus piernas mientras Roberto seguía mirando al pequeño como si fuera un completo extraño. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente bajo el efecto de sus medicamentos, Elena se quedó despierta en la cocina, rodeada de frascos de pastillas, buscando en internet respuestas que los médicos no le habían dado. Leyó sobre interacciones medicamentosas, sobre efectos secundarios cognitivos, sobre cómo ciertos medicamentos podían crear síntomas que imitaban la demencia. Por primera vez en meses, sintió una pequeña chispa de esperanza mezclada con una sospecha creciente, pero lo que descubriría a los pocos días haría que su confianza en el sistema de salud se desmoronara por completo. La revelación llegó de la manera más inesperada. Elena había impreso varios artículos sobre interacciones medicamentosas y los había llevado al médico familiar que atendía a Roberto desde hacía 10 años. Pero fue cuando se encontró casualmente con el doctor García en el supermercado, un geriatra retirado que había sido vecino de sus padres, que todo comenzó a tener sentido. Elena le contó sobre la situación de Roberto, mencionando los 4 medicamentos que tomaba diariamente. El doctor García frunció el ceño inmediatamente. «Elena, esa combinación específica es lo que llamamos un cóctel neurotóxico para personas mayores de 50 años», le dijo con seriedad. «Roberto no tiene demencia. Su cerebro está siendo literalmente envenenado por una interacción medicamentosa que crea síntomas idénticos al Alzheimer». Elena sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «¿Está diciéndome que esto se puede revertir?», preguntó con voz temblorosa. «No solo se puede revertir, Elena. Es completamente reversible si actuamos rápido», respondió el doctor García. «Pero necesitamos hacer cambios inmediatos y específicos». Esa tarde, Elena llegó a casa con una esperanza que no había sentido en meses. Roberto estaba sentado en el jardín, mirando sus plantas de tomate con expresión perdida, sin reconocer las variedades que él mismo había plantado.
El doctor García les explicó que los 4 medicamentos de Roberto estaban creando lo que se conoce como cascada anticolinérgica. Cada medicamento bloqueaba la acetilcolina, un neurotransmisor crucial para la memoria y el pensamiento claro. Imagínense que el cerebro es como una ciudad, les dijo durante la consulta que Elena había conseguido para esa misma semana. La acetilcolina son las señales de tráfico. Cuando bloqueas estas señales con medicamentos, el tráfico cerebral se vuelve caótico. La primera solución fue inmediata y sorprendentemente simple: reorganizar completamente cómo y cuándo Roberto tomaba sus medicamentos. En lugar de tomarlos todos juntos por la mañana, el doctor García diseñó un horario específico. El medicamento para la presión se movería a las 6 a.m. con un vaso completo de agua, antes del desayuno. El medicamento para dormir se eliminaría gradualmente, reemplazándolo inicialmente con melatonina natural de 3 mg, tomada exactamente 2 horas antes de acostarse. El medicamento para la acidez se cambiaría por uno que no afectara el sistema nervioso, tomándolo solo después de las comidas principales. Y el relajante muscular se reduciría a solo cuando fuera absolutamente necesario, máximo 2 veces por semana. Pero la parte más revolucionaria del tratamiento vino con algo que Elena ya tenía en su cocina: magnesio natural. El doctor García les explicó que un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México había demostrado que la deficiencia de magnesio potenciaba dramáticamente los efectos neurotóxicos de las combinaciones medicamentosas en adultos mayores. Roberto necesita 400 miligramos de magnesio elemental diario, especificó, pero no cualquier magnesio. Debe ser glicinato de magnesio, que cruza la barrera hematoencefálica y protege directamente las neuronas. ¿Cómo usar el magnesio correctamente? Elena aprendió que debía dividir la dosis: 200 miligramos con el desayuno y 200 miligramos con la cena, siempre acompañado de vitamina B6 para mejorar su absorción. El momento era crucial, nunca junto con los otros medicamentos, sino al menos 2 horas de separación. ¿Con qué frecuencia? Todos los días durante los primeros 3 meses, luego se evaluaría si podía reducirse a días alternos. Los beneficios fisiológicos del magnesio comenzaron a explicar muchas cosas. Este mineral regula más de 300 enzimas cerebrales, estabiliza las membranas neuronales y contrarresta específicamente los efectos anticolinérgicos de los medicamentos que Roberto había estado tomando. Es como si el magnesio fuera el antídoto natural para la intoxicación medicamentosa, explicó el doctor García. Además del magnesio, implementaron una rutina de limpieza neurológica que Elena podía supervisar fácilmente. Roberto debía caminar exactamente 30 minutos cada mañana antes de tomar cualquier medicamento para activar la circulación cerebral. Debía beber 2 litros de agua filtrada distribuidos a lo largo del día para acelerar la eliminación de residuos medicamentosos. Y cada noche, antes de la melatonina, hacía 10 minutos de ejercicios de respiración profunda que Elena había aprendido en una clase de yoga. El doctor García también reveló algo crucial sobre la alimentación. Roberto debe eliminar completamente la toronja y el jugo de toronja, instruyó. Esta fruta contiene compuestos que multiplican la concentración de medicamentos en sangre hasta por 72 horas. También debía evitar el té de valeriana, la hierba de San Juan, y cualquier suplemento que contuviera ginkgo biloba, ya que todos estos potenciaban peligrosamente los efectos sedantes de sus medicamentos. Para monitorear el progreso, Elena comenzó un diario específico. Cada mañana anotaba el nivel de claridad mental de Roberto en una escala del 1 al 10. Registraba si había tenido episodios de confusión y documentaba su capacidad para realizar tareas cotidianas como preparar café o recordar conversaciones. También medía su presión arterial diariamente para asegurar que los cambios en la medicación no afectaran su condición cardiovascular. Una semana después de comenzar el nuevo protocolo, Roberto tuvo su primer día completamente claro en meses. Despertó sabiendo exactamente dónde estaba, recordó la conversación de la noche anterior con Elena, y por primera vez logró leer el periódico completo sin perder el hilo. Elena lloró de alivio cuando Roberto le preguntó: «Elena, ¿por qué tienes tantos papelitos pegados por la casa?». Había comenzado a notar los recordatorios que ella había puesto durante los meses de confusión.
El doctor García les había advertido que la recuperación sería gradual pero constante. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria de sanarse cuando eliminamos las toxinas que lo están dañando, les explicó. En 4 a 6 semanas deberían ver mejoras significativas, pero la recuperación completa puede tomar hasta 6 meses. También les dio una perspectiva tranquilizadora. Roberto nunca tuvo demencia. Su cerebro estaba funcionando perfectamente. Solo estaba siendo saboteado por una combinación química incorrecta. Si quieres más soluciones como esta, inscríbete y activa la campanita. Esto puede ayudar a alguien que amas. 3 semanas después del cambio, Roberto no solo había recuperado su claridad mental, sino que Elena notó algo más. Su personalidad estaba regresando. Volvía a contar chistes durante la cena, ayudaba a sus nietos con las tareas, y había retomado su hobby de cuidar el jardín con el entusiasmo de antes. Es como si hubiera vuelto a ser el mismo, le comentó Elena al doctor García durante una consulta de seguimiento. Mejor incluso, porque ahora sabemos cómo proteger su cerebro. 6 meses después, Roberto despertó una mañana de domingo con una claridad mental que no había experimentado en años. No solo recordaba perfectamente la conversación de la noche anterior con Elena, sino que había soñado vívidamente y recordaba cada detalle del sueño. Se levantó de la cama sin esa sensación de niebla que había dominado sus mañanas durante tanto tiempo, y por primera vez en mucho tiempo, su primer pensamiento no fue de confusión, sino de gratitud. Elena lo encontró en la cocina preparando café para los dos, algo que había dejado de hacer durante los meses más difíciles. «Buenos días, mi amor», le dijo Roberto con una sonrisa genuina, y Elena sintió que su corazón se llenaba de una alegría que había olvidado era posible. Él había puesto la mesa para el desayuno, había preparado exactamente la cantidad correcta de café, e incluso había sacado el periódico de la bolsa plástica y lo había doblado ordenadamente junto a su lugar habitual. La transformación había sido gradual pero innegable. Durante las primeras 2 semanas del nuevo protocolo, los cambios fueron sutiles. Roberto comenzó a terminar las oraciones que empezaba, dejó de quedarse parado frente al refrigerador sin recordar qué buscaba, y empezó a reconocer a sus familiares sin ese momento de vacilación que tanto los había asustado. Para la 3ª semana, ya podía mantener conversaciones completas sin perderse en el medio, y Elena había comenzado a quitar los post-it recordatorios que había pegado por toda la casa. El primer granito llegó al mes exacto de comenzar el tratamiento. Roberto no solo recordó el cumpleaños de su nieto, sino que había planeado y organizado una pequeña fiesta sorpresa, coordinando con Elena los detalles durante varios días, sin olvidar ningún elemento. Cuando el niño de 8 años llegó esa tarde y gritó, «Abuelo», como siempre hacía, Roberto lo levantó en brazos y le dijo, «Feliz cumpleaños, campeón, te tengo una sorpresa». La expresión de alegría pura en el rostro del niño fue el momento en que Elena supo que realmente habían recuperado al Roberto de antes. Para el segundo mes, Roberto había vuelto a manejar con confianza, ya no se perdía en calles conocidas, recordaba perfectamente las reglas de tránsito y había retomado la responsabilidad de hacer las compras semanales en el mercado central. Elena lo acompañaba al principio por precaución, pero pronto se dio cuenta de que Roberto no solo recordaba qué comprar, sino que había vuelto a ser el negociador hábil que siempre había sido, regateando precios con los vendedores y recordando los nombres de las personas con las que había comerciado durante años. Los fines de semana se transformaron completamente. Roberto volvió a ser el centro de las reuniones familiares, contando historias que sus hijos y nietos no habían escuchado en meses, recordando anécdotas divertidas de cuando sus hijos eran pequeños, y ayudando a sus nietos con las tareas de matemáticas con la misma paciencia y claridad de antes. Sus hijos adultos notaron el cambio inmediatamente. «Papá está de vuelta», le comentó su hija mayor a Elena durante una cena familiar. «Es como si hubiera salido de una larga pesadilla». El aspecto físico de Roberto también cambió notablemente. Sus ojos recuperaron el brillo que había perdido durante los meses de confusión. Sus movimientos se volvieron más seguros y decididos. Su postura se enderezó, y Elena notó que había dejado de caminar con esa vacilación característica de alguien que no confía en su propio equilibrio. Incluso su voz sonaba más clara y firme cuando hablaba. El jardín se convirtió en el símbolo más visible de su recuperación.
Roberto no solo volvió a cuidar sus plantas de tomate y chiles, sino que había expandido el jardín, plantando nuevas variedades y explicándole a Elena las diferencias entre cada tipo de chile, sus tiempos de cosecha y las mejores técnicas de riego. ¿Sabías que los chiles jalapeños necesitan menos agua que los serranos?, le comentó una tarde mientras trabajaban juntos en el jardín. Elena se emocionó al escucharlo, no solo por la información, sino porque Roberto había vuelto a ser el hombre curioso y conocedor que siempre había sido. La relación entre Roberto y Elena también se fortaleció de maneras inesperadas. Elena ya no tenía que cargar sola con todas las responsabilidades del hogar. Roberto había retomado el manejo de las finanzas familiares, pagaba las cuentas puntualmente y había vuelto a ser un compañero activo en la toma de decisiones cotidianas. «Mi amor, ¿qué te parece si planeamos un viaje a Oaxaca para nuestro aniversario?», le propuso una noche después de la cena. Elena lloró de alegría al darse cuenta de que Roberto no solo había recordado su aniversario, sino que estaba planeando activamente para el futuro. 6 meses después del inicio del tratamiento, Roberto había superado completamente los síntomas que los habían aterrado tanto. Durante una consulta de seguimiento con el Dr. García, Roberto pudo recordar y recitar perfectamente todos los medicamentos que tomaba, sus horarios exactos, e incluso explicar por qué era importante tomarlos por separado. «Roberto, tu recuperación es un ejemplo perfecto de por qué es crucial entender las interacciones medicamentosas», le dijo el Dr. García. «Tu cerebro nunca dejó de funcionar correctamente. Solo necesitaba que elimináramos las sustancias que lo estaban saboteando». Elena mantenía el diario de seguimiento que había comenzado durante el tratamiento, pero ahora las anotaciones habían cambiado completamente. En lugar de episodio de confusión o no recordó la conversación, escribía cosas como recordó perfectamente la cita del dentista, ayudó a planear la reunión familiar y contó una historia nueva que no había contado en años. El nivel de claridad mental de Roberto se mantenía consistentemente entre 9 y 10 en la escala que habían establecido. Una tarde, mientras Elena organizaba los papeles médicos de Roberto, encontró las notas que había tomado durante los días más difíciles de su enfermedad. Leyó sus propias palabras. «Roberto no me reconoció hoy. Se perdió yendo al banco. No sabe cómo usar la cafetera». Las lágrimas corrieron por sus mejillas al contrastar esas notas con la realidad actual. Roberto preparando café todas las mañanas, planificando proyectos para el jardín y siendo nuevamente el compañero de vida que ella había conocido y amado durante más de 30 años. Roberto también reflexionaba sobre su experiencia. «Elena, siento como si hubiera estado viviendo en una niebla durante meses, y de repente alguien abrió todas las ventanas y dejó entrar la luz», le comentó una noche mientras caminaban por su barrio después de la cena. «Pero lo más extraño es que ahora me siento incluso más claro y energético que antes de que todo esto comenzara. Es como si mi cerebro hubiera aprendido a funcionar mejor». El Dr. García les explicó que esta sensación no era inusual. Cuando eliminamos las toxinas que estaban interfiriendo con el funcionamiento cerebral y agregamos los nutrientes que el cerebro necesita, muchas personas experimentan no solo una recuperación, sino una optimización de sus capacidades cognitivas, les dijo durante su última consulta oficial. Roberto no solo recuperó su función cerebral normal, la mejoró. Hoy, Roberto se despierta cada mañana con energía y claridad. Maneja sin problemas, ayuda a sus nietos con las tareas, planifica proyectos futuros con Elena y mantiene conversaciones complejas sobre temas que le interesan. Su historia se había convertido en un testimonio poderoso de que lo que muchas personas atribuyen al envejecimiento inevitable, en realidad puede ser el resultado de interacciones medicamentosas que son completamente reversibles. Tú también puedes cambiar tu historia. Y todo comienza con un pequeño paso: entender qué estás poniendo en tu cuerpo y cómo esas sustancias están afectando tu mente. La claridad mental no es un lujo, es un derecho que puedes reclamar. Esta historia de Roberto nos enseña algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu claridad mental. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo los medicamentos pueden afectar tu cerebro, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más información valiosa como esta. Dale like
Si crees que esta información puede ayudar a alguien que conoces, y compártelo con esa persona especial que podría necesitar escuchar la historia de Roberto. Juntos podemos ayudar a más familias a recuperar la esperanza y la salud cerebral. Nos vemos en el próximo video.